Quiero agradecerles a todos los que se conectaron para esta charla técnica. Veo que tenemos muy buena convocatoria, un poco probablemente mérito del disertante que tenemos esta noche. 37 conectados. Nuevamente agradecerles que estén interesados en esto y sobre todo a Ernesto Odriozola, que desinteresadamente nos va a brindar su tiempo y sus valiosos conocimientos a lo largo de una trayectoria que no hace falta que yo profundice. Ernesto, te robo un minuto más para decirles que esta es una serie de 12 charlas que iniciamos. Esta es la séptima, nos quedan 5 más, y tienen como finalidad recaudar algún fondo de manera voluntaria. Yo en el chat después voy a poner a quien, si alguien quiere donar. La causa es la compra de un microscopio para el laboratorio de patología del INTA Balcarce, del cual tomamos provecho aquellos que pasamos por el programa de residencia, y también hay que mencionar que es parte de los servicios que se prestan en el servicio, valga la redundancia, de diagnóstico veterinario especializado, del cual Ernesto fue responsable muchos años y ahora es Germán Cantón. Así que muchas gracias y Ernesto, te cedo la palabra. Bueno, buenas noches, Brandon, Germán y demás integrantes del equipo. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto estar hoy aquí frente a ustedes con estas tecnologías que todavía no manejo demasiado, pero por suerte tengo un hijo que me ayuda, así que se va a salvar cualquier problema que surja. Bueno, la idea es tratar de relacionar lo que uno ve en el campo como signo nervioso con posibles etiologías. No es nada nuevo, pero bueno, el hecho de contar con videos me permite ser mucho más gráfico cuando describa los signos y en base a los signos tratar de ubicar dónde está la lesión que está produciendo, que está trayendo esos signos a la vista, y también, sobre todo, para cuando uno tiene que muestrear para histología o para aislamiento, sacar la mejor zona del sistema nervioso con el objetivo de tener el mayor éxito posible. Arrancando, la definición de signos nerviosos son manifestaciones clínicas físicas objetivas de una alteración del sistema nervioso central, periférico, autónomo. Y realmente cuando uno piensa en el sistema nervioso, se da cuenta que es un sistema reactivo que recibe estímulos tanto externos como externos, y la respuesta es una actividad. Esta respuesta depende, por supuesto, de las vías aferentes y eferentes. Y esto nos permite, posiblemente en muchos casos no nos permite, pero en otros sí nos permite determinar si un animal que está enfermo, si existen anomalías en el sistema nervioso o en otro sistema, ya que esta interrelación que tiene el sistema nervioso lo hace, por un lado, producir efectos que a veces se alejan del sistema nervioso, y en otras oportunidades, como también el sistema nervioso es dependiente de otro sistema, tenemos la necesidad de establecer si realmente lo que estamos viendo es un efecto primario o secundario del sistema nervioso. Un ejemplo es lo que pasa con la dependencia que tiene el sistema nervioso del sistema cardiovascular. Si nosotros tenemos un corazón que bombea en forma inapropiada,
uno de los sistemas más sensibles a la falta de oxígeno es el sistema nervioso central, ¿cierto? Como eso, podemos nombrar la dependencia que tiene del sistema sanguíneo. Es decir, si la sangre no llega suficientemente oxigenada por X causa, nitrato, cianhídrico, anemia, bueno, también va a responder el sistema nervioso con una signología que es nerviosa, pero causada primariamente por otro sistema. Todos los que andamos o hemos andado en el campo hemos padecido lo que significa el diagnóstico de enfermedades del sistema nervioso, ¿no es cierto? Es sumamente complicado, por un lado porque no se cuenta con el equipamiento que tiene, por ejemplo, un veterinario que hace clínica en pequeños animales, y por el otro lado, lo que significa hacer una revisación exhaustiva de un bovino con un comportamiento imprevisible y con una fuerza imprevisible. Es decir, todas son realmente complicaciones que hace que tengamos que dar el doble valor del que normalmente le damos a la historia clínica y a los datos epidemiológicos. Entonces, para hacer un reconocimiento del cuadro nervioso, lo primero que tenemos que hacer es saber si realmente lo que estamos viendo es un signo nervioso. Y segundo, es distinguir lo que decía anteriormente entre enfermedades primarias y secundarias. La enfermedad primaria va a estar producida por una lesión anatómica, por lo tanto las consecuencias van a ser, razonablemente hay que pensar que van a ser peores. En la enfermedad secundaria, la lesión generalmente del sistema nervioso es funcional y por lo tanto las probabilidades de que sea menos grave y con mayor respuesta al tratamiento son las que van a predominar. Ejemplo, el caso de IBR, acá tenemos un animal con claros signos nerviosos con una lesión a nivel del sistema nervioso central, o sea que sería una lesión primaria. En cambio, en este otro caso, que es una intoxicación con nitratos, nosotros vemos signos nerviosos, pero esto es consecuencia de la falta de oxigenación a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué causa puede afectarse el sistema nervioso? Múltiples. Si tenemos infecciones bacterianas, infecciones víricas, el aumento de la presión intracraneal, la alteración vascular local, la hipoxia general, sustancias tóxicas. Hay una cantidad muy importante de sustancias tóxicas que atraviesan la barrera hematocefálica y producen cuadros nerviosos, trastornos metabólicos. O sea, realmente son un montón las causas que nosotros podemos tener que aclarar para llegar a un diagnóstico. En realidad, clínicamente llegar a determinar o a diferenciar una alteración estructural de una infuncional es prácticamente imposible. Tenemos ciertas ayudas, como por ejemplo la relación con los signos y con el tiempo. Es decir, una lesión repentina, aguda, nos va a dar rápidamente una alteración funcional máxima. Es decir, vamos a tener expresada la máxima, si es un tóxico, la máxima lesión que ha producido a nivel del sistema nervioso. En cambio, si la lesión es de un efecto lento, esto permite a otros sistemas compensar las áreas no dañadas con, mejor dicho, las áreas dañadas con el efecto que se logra por las áreas no dañadas. Es decir, una compensación que hace que el problema sea menos grave que la anterior. Si nosotros tenemos cierto grupo de alteraciones de enfermedad del sistema nervioso central, que las podemos clasificar en tres grandes grupos: alteración mental, movimientos involuntarios y cambios de postura y marcha anormales. Bajo este paraguas podemos llegar a aunar una cantidad importante de signos clínicos y tratar de relacionarlos con el agente causal.
Entonces, la alteración mental son fallas generalmente producidas a nivel de la corteza cerebral. Y, siendo un poco más fino, sobre el lóbulo frontal y temporal. Esta zona del cerebro es susceptible a la hipoxia, muy susceptible a la hipoxia y al aumento en la presión intracraneal. La expresión clínica de la alteración mental puede ser explicada por signos de manía, agresividad, depresión, apoyo de la cabeza y deambulación sin rumbo. Como vamos a ver muchos de los signos, cuando entramos a relacionarlos con la causa, vemos que muchas causas producen el mismo signo. Eso complica aún más el diagnóstico. El primero, entonces, la manía, es donde el animal actúa en una forma extraña y prácticamente independiente del entorno, es decir, está ausente de todo lo que lo rodea y tiene signos clínicos tales como el lamido, los movimientos masticatorios, el bruxismo, la ceguera y los giros en círculo. Todos estos entran dentro de la clasificación de las manías del animal. Aquí tenemos, por ejemplo, el comportamiento de este animal que vemos que va para un lado, va para el otro, está totalmente desconcertado del entorno, es decir, no sabe dónde está. Este signo clínico es producido por la polioencefalomalacia cuando comienza recién el signo. Si después tenemos todo lo que vemos cuando nos llaman, que es una signología totalmente opuesta a esta, pero el comienzo es un animal que se lleva puestos los alambrados, es totalmente descontrolado. Esta es una manía. Fíjese cómo el animal está permanentemente sacando la lengua. Esto se produce cuando el animal ha tenido una intoxicación hídrica, cuando ha habido un edema cerebral, se traduce en esa signología. Este otro, se alcanza a escuchar, tiene bruxismo, es decir, un rechinamiento de dientes, una manía que también es posible verla en IBR, posible verla en PEM, o sea, hay varias causas que pueden traducirse con esa signología. En este caso, es un animal totalmente apático, ausente del medio, con aparente ceguera. Fíjese que en ese caso el residente está al lado de la vaca y la vaca no tiene ni idea de lo que está pasando a su alrededor. Y en este caso, vemos cómo el animal gira en círculo. Etiologías varias, ¿cierto? Desde encefalitis, IBR, listeria, pasando por intoxicación con clorado. Entre la etiología, entonces podemos nombrar con todos esos cuadros que vimos, o algunos de ellos para cada enfermedad: rabia, Ojeski, la manocidosis como enfermedad degenerativa, polio en su presentación temprana, que lo que vimos en el video, enfermedades tóxicas varias, metabólicas, como la cetosis y la toxemia de la preñez, la intoxicación aguda con plomo, la intoxicación con agua y la babesiosis cerebral. Todas se expresan con algunos de los signos que acabamos de ver. Agresividad. La agresividad, bueno, no hace falta explicar lo que es, ¿no es cierto? Es un signo del que hay que cuidarse porque el animal no tiene freno. Es un animal que va a encarar tanto a la persona que está enfrente como al tractor. Y bueno, cuando uno está viendo que un animal se encuentra con esos signos de agresividad, tiene que tomar la mayor precaución posible. Los movimientos son incontrolables y peligrosos, y ahí vemos, por ejemplo, como en este caso trata de topar la camioneta. Ni les cuento, teníamos que muestrearla esta vaca, y por supuesto que no pudimos hacerlo, porque tenía una agresividad muy marcada. Esto es típico de la encefalopatía hepática, es decir, el animal trata de agredir a todo lo que se le acerca.
Pero también lo podemos ver en Augeski, lo podemos ver en la hipomagnesemia, sobre todo en la hipomagnesemia producida por la intoxicación con oxalato, la intoxicación con urea. ¿Sí? Son todas enfermedades que se traducen con signos de agresividad. Pasando al otro extremo, es cierto que muchas enfermedades de este tipo nervioso comienzan con una agresividad muy marcada y terminan con una depresión del mismo tipo, es decir, bien marcada. Eso es el típico ejemplo de intoxicación con oxalato. El yuyo colorado, la quinoa, la lengua de vaca producen primero una actividad de sobreexcitación. Me acuerdo uno de los casos que nos tocó eh, concurrir, el veterinario nos llama desesperado que no podía entrar al potrero porque las vacas estaban enloquecidas, corrían a todo lo que se les cruzaba. Nosotros habremos ido a las 3, 4 horas y nos encontramos un panorama totalmente distinto. Si las vacas estaban caídas, no se podían parar, estaban tranquilas. O sea, eso es el efecto del oxalato que primero produce una caída violenta del magnesio y del calcio por conjunción con el oxalato, y después predomina sobre la carencia de magnesio, predomina la carencia de calcio. Se traduce en un cuadro totalmente opuesto. Otro signo es la depresión, el cual es un signo más, digamos, extremo aún que lo que vimos anteriormente, que es la disminución de la conciencia. El animal entra en una dinamia, en una letargia completa, totalmente ausentado de lo que lo rodea, y es producto de una depresión de la función cortical y afecta tanto al sistema nervioso en general como más específicamente al sistema límbico, que es donde donde se regula el comportamiento. Ahí vemos un esquema del sistema límbico formado por el hipocampo y el fornix, y aquí a la izquierda pueden ver dónde está ubicado este sistema límbico. Los signos clínicos van a ser una disminución completa a lo que son los estímulos, es decir, uno se acerca al animal, lo toca, el animal no responde en absoluto ni al tacto, ni a los ruidos, ni a nada, ni a la visión. Entra en un letargo con la cabeza caída, agacha las orejas, se notan los ojos hundidos por la falta de consumo de líquido, la mirada ausente. Aquí tenemos un video con el animal donde nosotros nos acercamos con la cámara y el animal no tiene ningún tipo de respuesta, está con la cabeza hacia abajo, con las orejas caídas y con signos de deshidratación. Esto es Histophilos. Las causas de esta depresión no las nombré, pero vuelve a la encefalopatía hepática en un tiempo más retardado, la uremia, la hipoglucemia, la hipocalcemia, la falta de oxigenación cerebral, el golpe de calor y las infecciosas tales como herpes, Histophilos, listeria y la metabólica como la polioencefalomalacia. Presión con la cabeza. Esta es una expresión común de un trastorno del sistema límbico. Es decir, el animal, por varias causas, apoya la cabeza contra un objeto duro y permanece horas en esa posición. Es decir, ahí vemos el video, cómo el animal está apoyado sobre un palo y capaz que pasa horas en esa posición. ¿Qué produce este cuadro? Bueno, varias cosas. Entre ellas, la más común tal vez es la encefalopatía hepática, tanto para tóxicos hepáticos agudos, que es menos probable porque se mueren rápidamente, y más probable que se presente en los tóxicos hepáticos crónicos, como la intoxicación con senecio, por ejemplo. También en la intoxicación con agua, cuando hay aumento de la presión intracraneal y por enfermedades infecciosas. Pero lo más común es la respuesta a una intoxicación con senecio. Muy común en los caballos es eso. Otro cuadro, la deambulación sin rumbo. ¿Esto qué significa? Bueno, es una depresión mental grave,
con ceguera y se da en algunas enfermedades de almacenamiento. Por ejemplo, la alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína es un mediador químico que normalmente está presente en forma de tiras, está en la sustancia nigrans del cerebro, allí es donde está este mediador químico como algo normal y con esta forma de tiras. Pero cuando se ve afectado por distintos fenómenos que no se conocen exactamente, se forman como unos depósitos en grumo. Y ahí esos depósitos hacen que esa neurona empiece a tener cierta disfunción, sobre todo en la producción de mediadores químicos como la dopamina, que al faltar esta dopamina se produce un corte en el circuito de la transmisión de estímulos. Aquí vemos el esquema. Esta sería, bueno, yo no sé si ustedes ven mi flecha, Forma normal, boludo, dale. pero Sí, si no se sí, los se ve, describo. Ernesto. Esta, Se la de ve. arriba, sería la sustancia nigra normal, arriba a la izquierda, y a la derecha vemos cómo hay una cantidad importante de neurotransmisores, como la dopamina, que permiten un normal funcionamiento de las neuronas interactuando con otras neuronas. En cambio, cuando se produce una lesión en la sustancia nigrans, la cantidad de neurotransmisores es mucho menor. Por lo tanto, hay una falla que se expresa clínicamente con signos diferentes. Por ejemplo, lo que se ve en los caballos es una lesión bilateral con pérdida directamente de la estructura nerviosa, queda como si fuera un sacabocado de tejido nervioso muerto. Al tercer o cuarto día llegan los macrófagos y empiezan a digerir todo lo que es el material muerto, pero esto ya es, cuando entró en ese estadio el caballo ya no tiene vuelta, es decir, se produce una lesión a nivel de la sustancia negra que no puede ni tomar agua ni comer. El animal empieza a perder peso y muere. Ahí lo vemos, muy común los bostezos, si el animal bosteza permanentemente, es muy común ver salida de material verde por los collares. En esa posición está continuamente, se va a la aguada, trata de tomar agua, es imposible, muchas veces se mueren por falsa vía, y la expresión clínica es esa. Y en la vaca pasa algo muy similar con el falaris. Ahí vemos que la vaca intenta tomar agua, pobre animal, saca la lengua como si estuviera y está a medio metro del agua. Es decir, este animal lamentablemente no tiene vuelta, es decir, se muere por hambre o se muere deshidratado. Y este es un cerebro de oveja, donde se ha encontrado esta alfa-sinucleína depositada dentro de las neuronas, que es lo marrón que ustedes ven, a pequeño aumento a la izquierda y arriba, a mayor aumento a la derecha y abajo, donde se ve la deposición de este material que está tomando cada vez mayor relevancia porque se lo asocia al Parkinson de humano. Y sería la oveja un animal para estudio, un modelo para estudiar la deposición de estas sustancias dentro de las neuronas. Lo concreto es que existe una estrecha relación entre los cuadros que se ven de intoxicación con Falaris y la presencia de esta sustancia, que es un mediador que está normalmente en el cerebro, pero cuando se deposita dentro de las neuronas con forma de grumo, produce una disfunción cerebral sumamente grave para el animal. La etiología: enfermedades cerebrales degenerativas, la encefalomalacia nigropálida de los caballos por consumo de abrepuño amarillo y la intoxicación por Falaris en ovejas. Con eso terminamos la alteración mental. Vamos a los movimientos involuntarios, que es otra forma de expresión de los signos nerviosos. Y
son movimientos involuntarios no intencionales o no controlados que se producen en el cuerpo debido a problemas en la transmisión de las señales nerviosas. Es decir, el animal tiene una signología que tiene distintas gradaciones, desde temblores hasta convulsiones, y una de estas expresiones es el opistótono, donde vemos que el animal tiene una posición con su cuello hacia atrás, en dorsal y hacia atrás, acompañado en este caso por nistagmo, y los miembros son difíciles de flexionar. No sé si alcanza a ver en el ojo cómo tiene movimiento lateral. Entonces, dentro de los movimientos involuntarios tenemos los temblores, los tics, la tetania y las convulsiones. Esto se debe a lesiones difusas tanto en cerebro, cerebelo como en médula espinal, o sea, no hay un lugar específico. Los temblores son movimientos involuntarios y producidos por lo que decía anteriormente, por lesiones en distintas zonas del sistema nervioso, y se traducen, de acuerdo a su extensión, en fasciculaciones y temblores verdaderos que pueden llegar a afectar todo el cuerpo, y esto hace que el animal ni siquiera pueda incorporarse, es decir, se trata de pararse su desbalance continuo y se vuelve a caer. Aquí vemos fasciculaciones, fíjese cómo hay movimiento de los músculos en una zona del cuerpo nada más. En este caso es en los ojos, donde tenemos esos temblores circunscriptos a esa zona. Los tics son movimientos espasmódicos, pero más espaciados. Es decir, los intervalos son más largos, son como signos clínicos tenemos movimientos fácilmente visibles causados por contracciones musculares involuntarias, ¿no es cierto? Una de las causas es la intoxicación con clorados, como el endosulfán, por ejemplo, donde lo que uno ve es este movimiento de la cabeza del animal, donde se acompaña ese movimiento con movimiento de la oreja y de la cola generalmente, y con un chasquido, que no sé si lo alcanzan a escuchar, pero se va a escuchar en el próximo video, con movimiento de la oreja. No se alcanza a escuchar el chasquido y es continuo. En el caso de la tetania, es mucho más grave. Son contracciones musculares sostenidas. La etiología más común es el tétano, y que se exacerba, la tetania se exacerba con estímulos sonoros o físicos. Las extremidades están totalmente rígidas. El animal no tiene vuelta. Cuando llega a este extremo, no hay más que sacrificio porque el animal está sufriendo. Y nos quedan las convulsiones. Las convulsiones son contracciones producidas por fallas en la descarga eléctrica, en las neuronas, sobre todo del prosencéfalo, que abarca el telencéfalo y el diencéfalo. Aquí lo vemos. Son contracciones musculares violentas de parte o todo el cuerpo. Aquí vamos a ver a un animal que presenta convulsiones. Son de un tiempo determinado y se cortan, no son continuas.
y a veces se acompañan de movimientos en los ojos, ¿sí? Tipo temblor ocular. Esto es una intoxicación con oxalato. Pasamos a la postura y marchas anormales. Estos son otro grupo de presentaciones nerviosas. La postura, lógicamente, que la tenemos que ver con el animal en reposo. Y son resultado de lesiones en varias partes del sistema nervioso. De la mayoría, menos el cerebro. Es decir, cuando uno ve un cambio de postura, tiene que pensar que la lesión no estaba en el trompo encefálico, en el cerebelo, en la médula, en los nervios periféricos, pero nunca la lesión cerebral produce cambio de postura. Los más representativos en cuanto a signos clínicos es lo que expresan las alteraciones del sistema vestibular y del cerebelo. El sistema vestibular es aquel que coordina los movimientos del ojo con el tronco del cuerpo, las extremidades y los movimientos de la cabeza. Mantiene el equilibrio del cuerpo tanto en reposo como en movimiento. El sistema vestibular está formado por dos componentes principales, que es el periférico, que es el oído interno, y el componente central, que está compuesto por un nervio vestibular, que es el que lleva las señales, comunica el oído interno con el cerebro. Parte es el octavo par craneal, y en los núcleos vestibulares que conectan el cerebelo con el tronco cefálico. Dos tipos de alteraciones, una el periférico, que está dado por lesiones en el oído interno y en el nervio vestibular, y la otra es directamente cuando el origen es en el tronco encefálico o en el cerebelo. Las etiologías, las periféricas, está exclusivamente producido por alteraciones en el oído medio o interno con una otitis, y los centrales por encefalitis producida por listeria, por rabia, por polio o la patología de los espacios craneales, también llamada síndrome vestibular. Los signos clínicos, bueno, bastante variados: inclinan la cabeza, marcha en círculo, pérdida de equilibrio, nistagmus en cualquiera de sus variedades, ataxia con pasos irregulares, paresia, pero con disminución de la fuerza muscular. Esto es importante porque esta paresia, producida por la alteración del sistema vestibular y que se debe a una disminución de la fuerza muscular, es diferente que la que se produce la ataxia cerebelosa, que después la vamos a ver. Hipermetría y déficit de los nervios craneales, con asimetría facial, caída del párpado o disminución de los reflejos faciales. Esos tres, marcados por la flecha, son los que se presentan en la listeria. O sea, cabeza, una oreja más caída, gira en círculo y caídas. Todo eso lo vemos en un animal con listeriosis. El nistagmus, que comuna varias afecciones también, que puede ser horizontal, vertical o en redondo. La incoordinación, fíjese cómo mueve las patas y las manos totalmente en forma incoordinada. Esto es común de ver en la intoxicación con diplodia, con estenocarpela, en el maíz. En este caso, aquí vemos la ataxia de tren posterior, pero con debilidad muscular. Fíjese cómo el animal dobla sus miembros posteriores, incluso camina sobre los nudos. Esta es una ataxia por una falla del sistema vestibular. La hipermetría también la vemos en la diplodia, la vemos en la hipomagnesemia, donde el animal mueve exageradamente sus miembros al caminar.
Y el déficit postural, en este caso con un síndrome vestibular, donde una oreja está más caída que la otra, y la etiología no es muy clara. Pasando entonces a la otra forma de expresión de la postura y las fallas en la marcha, está el cerebelo. Es decir, la expresión también es muy parecida a la anterior, con ataxia, con cambio de velocidad, dirección y rango de los movimientos, los cuales se vuelven torpes e incoordinados. Los signos clínicos, bueno, hay desde animales que no pueden pararse por destrucción o por lesión masiva del cerebelo, o al menos falla en la célula de Purkinje, hipermetría, caídas con falta de equilibrio, nistagmo y temblores con caídas. El primer video que vamos a ver es un terrorito con diarrea viral bovina, donde si uno saca el cerebro se puede encontrar con que falta el cerebelo a veces, y otras veces macroscópicamente no se ve nada, pero el animal tiene prácticamente no tiene célula de Purkinje. En este caso, fíjese cómo hay exoftalmia, probablemente por acumulación de líquido que está haciendo presión sobre, es decir, desde los ventrículos a la corteza cerebral. En este caso son toxinas tremorgénicas que producen temblores de tal magnitud que el animal no puede ni siquiera pararse, y si se para, se cae inmediatamente, ¿no es cierto? Ahí vemos cómo lograron pararlo, pero en cuanto el animal empieza a correr, cae en forma violenta. Y esta es una típica lesión cerebral, donde el animal abre sus patas y sus manos tratando de lograr mayor superficie de apoyo. Sus movimientos son totalmente incoordinados. Por la forma en que mira, no se sabe ni dónde está, por dicho. Y cuando uno se acerca, los signos aumentan. En este caso, nunca supimos qué fue. Quedó dentro de los indeterminados, se murieron, estaban encerrados los terreritos, se murió una cantidad importante y no pudimos llegar al diagnóstico etiológico. En este otro caso, fíjese cómo el animal camina con su cuello totalmente torcido. Y cuando se lo apura, entra en un descontrol total, con pérdida de equilibrio, caídas violentas, y tomando una posición característica de esta intoxicación, que es la intoxicación con Solanum guanariense, donde toma la postura del perro sentado. Dura poco tiempo, esta signología dura 2 o 3 minutos, después el animal no muestra ningún tipo de alteración. Pasamos ahora, ya terminando, pasamos al déficit de los nervios periféricos, es decir, donde no tiene nada que ver el sistema nervioso central, afectan el movimiento, la sensibilidad y el tono muscular. En el caso del caballo, una expresión característica es el arpeo, que es una hiperflexión, generalmente puede ser unilateral, pero también lo común es que sea bilateral. Y los afectados son los nervios ciático, peroneo y tibial. El animal exagera su movimiento, a veces se toca con la pata, se toca el vientre al caminar, y esa disfunción nerviosa lleva a una atrofia muscular. Es decir, hay una pérdida de masa muscular por la falta de inervación. El 90% de estos casos de arpeo, con la causa que después vamos a ver al final de esta charla, se acompaña de una hemiplegia laringea, que puede ser también uni o bilateral, que es por parálisis de los cartílagos aritenoides. Es decir, la
la laringe queda como cerrada por falta de inervación y por la falta de movilidad de los cartílagos aritenoides, lo que dificulta la respiración del animal. Cuando se lo apura, el animal tiene una intolerancia muy grande y produce un ronquido expiratorio que realmente da pena verlos. Aquí vemos el arpeo bilateral. Fíjese que este animal ya tiene pérdida de masa muscular, producto de la falta de inervación. No sé si alcanzan a escuchar. Ese sonido es el aire que el animal expira. Fíjese que el ruido lo hace cuando expira. El animal inspira normalmente, pero no puede expulsar el aire. Ahí tenemos un esquema cómo la laringe se cierra y por falla de los cartílagos, y se traduce en ese ruido que el animal hace y con esa dificultad respiratoria que le impide hacer cualquier tipo de ejercicio. ¿Qué causa esta patología? La intoxicación con Hipochaeris radicata, que es el falso diente de león, que lo conocemos todos, lo tenemos todos aquellos que tienen jardín. Ahí vemos la plantita. Este es el falso diente de león. No hay que confundirlo con el Taraxacus, que es muy parecido, pero tiene su diferencia. En este caso, de cada plantita tenemos un montón de flores. El Taraxacus o el diente de león verdadero, a lo sumo hay 3 o 4. Este tiene tallos huecos, el otro tiene tallos macizos, y la hoja en este caso tiene forma lobulada y peluda. En cambio, el diente de león verdadero tiene la hoja con forma de dientes y no tiene pelos. Fácil de reconocer. Y con esto terminamos. Con un saludo, vamos a dejar que las vacas saluden a los veterinarios. Esto no sabemos por qué se produce. Ese que es por aburrimiento. Capaz que alguno de ustedes después de la charla va a empezar con la lengua. Bueno, con esto terminamos. Si quieren hacer algún tipo de pregunta, estamos a disposición. Muchas gracias, Ernesto. Te comento que batiste un récord superando los 90 participantes. ¡Pah! ¡Qué bárbaro! Sí, sí, un éxito total. Muchas gracias. Me alegro mucho. Por favor, aprovechémoslo. Hagan las preguntas que consideren. O pueden terminar todos muy nerviosos o muy deprimidos, una de dos. ¿No hay pregunta? Yo hago una, Ernesto, Ernesto. bien, bien. Ahí está, ahí va. Sí, 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 por favor. Gabriel Calderón, te habla Ernesto. Un ¿Qué haces, gustazo Gabriel? ¿Cómo te va? escucharte y como siempre cayendo en la cuenta de lo burro que uno es o cómo se va poniendo medio burro con el paso de los años. Te hago una consulta, uno que está más ligado a la lechería y a la lechería intensiva. ¿Cuáles son para vos las causas más comunes, si pudieras sintetizar, de animales con cuadros nerviosos en general? Yo lo he asociado a poliencefalomalacia en algunos casos y en otros casos a listerias con consumo de silo. Y como tics, no sé si se encuadra dentro de tics, lo que voy a decir, la sintomatología que a veces provoca micoplasma, que tengo entendido que da un síndrome vestibular. Pero si se pudiera hacer un resumen en tu experiencia de qué es lo que más ves vos
con síntomas nerviosos en la lechería actual, que es, va a sonar medio empírico lo mío, pero es bastante confinada en la Argentina. No hay mucho a pastoreo y que uno pueda sospechar de plantas tóxicas, que también estoy desactualizado, reconozco mis limitaciones. Yo creo que listeria, yo lo pondría como la causa más común en vaca lechera. Bien. Yo haría, sobre todo cuando hay alimentación a silo, con silo, yo haría un análisis previo al empezar a darle, sobre todo si hay algún tipo de Antecedente. mal conservación del pasto, si ha cambiado el pH, la listeria violentamente desarrolla y puede llegar a producir daño. Entonces yo creo que ese es el primero. Y después, bueno, los trastornos metabólicos, ¿no es cierto? Que la vaca está expuesta por la forma en que se la trabaja. Nosotros tuvimos un caso muy grande en unas vaquillonas de un tambo muy importante que las vendió. La verdad que las vaquillonas eran espectaculares. Llegaron al campo, a un campo común, y medio que se las hambrió y tuvieron unos problemas de cetosis tremendo. Pero en condiciones normales, bueno, yo creo que no debería tener la importancia que tuvo en ese caso. Siempre hay que acordarse que lo que nosotros recibimos son casos extremos, y no estamos habituados a lo diario, que es lo que ustedes ven continuamente. Pero en otra oportunidad tuvimos de un tambo que en ese momento me decían que era el de máxima producción del país, tuvieron una intoxicación con clorado que le mató toda la reposición, toda. Y nunca supieron la fuente, es decir, no supieron si fue alguien que les agregó al agua, porque el agua tomaba todo el mundo ahí del tambo, tomaba, no tuvieron problemas, pero por ahí en una bebida en particular, que nosotros sacamos muestra y no llegamos a nada, pero realmente ese caso fue severísimo. Y después no se me cruzan otras causas así comunes en el tambo, Gabriel. Yo creo que listeria es lo que más abunda, ¿no es cierto? No sé si la polio lo viste en vaquillonas. No es común que la poliocephalomalacia se presente en animales adultos. Sí, en la reposición y en la vaquillona de primer servicio, hasta ahí podría ser que Sí, tengas, perdón, no aclaré, eran R1. claro, R1, es decir, los habían deslechado y le estaban dando un heno de muy mala calidad y le bueno, estaban dando maíz. ahí sí Era lo puede único que ser. le daban. Ahí me pareció a mí que era polio, o sea, encefalomalacia. Ahí sí no, es muy probable. Y la otra patología que nosotros vimos que fue severísima fue en un tambo en Córdoba que tenían los animales permanentemente encerrados, no tocaban el pasto. Ok. Y ahí tuvieron cegueras, abortos, nacimiento de terneritos con disfunción cerebral, todo por carencia de vitamina A. ¿Mm? Ok. La, la falta de suplementación, que hoy en día calculo que ya hay más conocimiento, pero en ese momento, no hace tanto tampoco, 4 o 5 años, era un poquito más. Esta gente pobre no tenía ni idea que podía ser, y cuando uno mira la bibliografía, en todo lo que es encierre, la vitamina Sí. A es casi obligatoria, ¿no es cierto? Es como, no dar vitamina A es como no vacunar contra mancha, más o menos en cría. Así que, y las patologías que produce son muy variadas. Desde, ya te digo, desde ceguera, pasando por fallas reproductivas muy severas, con muchos abortos y nacimiento de terneritos, este, no deformes, sino con signos, sí, también deformes porque actúa sobre la formación del hueso. Formación Entonces del hueso. claro, tienen cierto desarrollo óseo irregular, sobre todo en la cabeza, que si uno lo mira con detenimiento, alcanza a ver que está deformado. Y a veces con hernia del cerebelo hacia atrás, es decir, la salida del cerebelo por el agujero magnum, creo que se llama, no me acuerdo bien. O sea, esa cita es para tener en cuenta si se va a sistemas de producción muy, muy
cerrados o con años de extrema sequía, donde la base de la alimentación pasa a ser el pasto seco o el Claro. suplemento, la vitamina A se tiene que tener en cuenta permanentemente. Perfecto. Gracias, Ernesto. De nada. Gracias. Buenas noches, Ernesto. ¿Quién habla? Horacio Buchler. Horacio, ¿cómo te va? No los veo, no los tengo en la imagen, por eso que no sé quién son las personas que preguntan. No sé cómo poner la imagen, la verdad. Yo No, tampoco, no, así que no te no, preocupes. no tengo el icono. Che, Ernesto, Demasiado que bueno, nos escuchamos. muchas gracias por como siempre, tus excelentes presentaciones. Pero a ver si me haces una activación de la memoria. En intoxicación por oxalatos. Yuyo Colorado, ¿no? Yuyo colorado, quinoa, lengua de vaca, hay una selga criolla, hay verdolaga, hay mucha variedad. Es una intoxicación totalmente subestimada. ¿Por qué? Porque tiene dos cuadros de presentación totalmente distintos. Uno, si es que se mueren al rato de haber comido por una hipomagnesemia fulminante, abrís y no encontrás nada. Y la otra, cuando la dieta tiene calcio normal, el oxalato se une a ese calcio de la dieta y se elimina. Pero cuando la dieta es baja en calcio, el oxalato se absorbe a sangre, se junta con el calcio y el magnesio circulante, y ahí es donde se produce el desastre. Y forma cristales que dan la segunda forma de presentación, que es una falla renal. Ahí sí vos la ves las lesiones renales. Pero yo creo que la parte de hipomagnesemia la estamos subestimando permanentemente. Y generalmente la mayoría de los brotes se dan en marzo, abril, donde estas plantas están en su apogeo, son palatables, ¿sí? Y producen muertes, pero bueno, en este momento el laboratorio Azul está teniendo un caso con una mortandad muy seria, en un campo, no me acuerdo exactamente el lugar donde es, y es cuando uno sospecha de la enfermedad, no es difícil de diagnosticar porque vos tenés los valores de calcio y fósforo invertidos, ¿sí? Alto el fósforo, bajo el calcio, y la urea y la creatinina están por las nubes. Entonces, con esos 4 parámetros uno se orienta mucho para el diagnóstico. Ahora, perdón, Ernesto. Yo me acuerdo del caso que vos hace años comentaste sobre vaquillonas, creo que eran vaquillonas Holando, Sí, que fueron a comer un rastrojo de trigo y bueno, sí, obviamente fueron a las cabeceras, comieron yuyo colorado y se le empezaron a morir, creo que en goteo, por insuficiencia renal, creo que fue el sí, diagnóstico en ese sí, 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 momento. me acuerdo. Ahora, con este otoño tan llovedor, se está viniendo mucho en las pasturas y ni hablar en los rastrojos. Entonces, yo me acuerdo que vos decías que se podía llegar, si lo desmalezabas, podías empezarlo a comer. Es a partir de las 48 horas, si es así, ¿no? Si no mal no recuerdo, Yo esperaría 4 días. 4 días. Y sobre todo, ¿sabés cuándo, Horacio? Es muy común que los filos, cuando se deja de usar un año, estén llenos de todas las variedades que te imaginás de plantas acumuladoras de oxalato. Todas juntas están. Y existe la costumbre de limpiar los corrales con los animales. Bueno, eso es, te expones a que te quede un tendal. Si nosotros hemos tenido casos de cerca de 100 vacas, hicieron tacto, la largaron a un corral lleno de yuyo colorado y quinoa y empezaron a morirse. Y el agrónomo que manejaba el campo me dice, pero no puede ser, si yo hago esta forma de manejo, lo hago todos los años. Lo lamento, pero este año te tocó. Y es uno conociendo, tiene que evitar esas situaciones porque una vez no le va a pasar nada, dos no le va a pasar nada, pero la tercera le va a pegar un sogazo que cuesta reponerse realmente. Perfecto. Y el problema es cuando vos comes mucho y de golpe. Es decir, si vos tenés oportunidad, por ejemplo, de hacerlos entrar en un corral así con quinoa y con todas esas porquerías, lo hacés comer 1 hora, 2 horas y lo sacás, la flora ruminal se va acostumbrando. ¿Mm? Al día siguiente lo exponés a unas horas más y ahí no te pasa nada. Pero el consumo masivo y en corto tiempo es letal. Ok. Bueno, gracias, Ernesto. De nada, oración. Te Un mando un gusto. saludo grande. Mariano Peralta levanta la mano. Oh, Aquí. Mariano.
¿Cómo va? Buenas noches, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Una pregunta cortita relacionada a lo que decían recién, todos los tambos estabulados ahora, tendencia, y el uso de sensores de movimiento, acelerómetro, robot y demás, ¿deberíamos empezar a ver otro tipo de sintomatología, ya sea metabólica, tóxica, teniendo en cuenta que vos estás hablando que siempre llegaste tarde, digamos? Sí. ¿Ahora deberíamos verlo más temprano? Y si lo tenés en la cabeza, sí lo vas a ver. Si no, vas a salir para cualquier lado. Es decir, todo ese tipo de herramientas son espectaculares cuando uno tiene en la cabeza con qué relacionarlas, ¿no es cierto? Si, lo común y lo que yo he estado leyendo con respecto a esas herramientas que me parecen espectaculares es la detección con problemas respiratorios, por ejemplo, que es buenísimo. Ahora, uno tendría que acostumbrarse a medir otros parámetros o tener en mente otros parámetros para poder relacionarlo con otras patologías, ¿no es cierto? Pero puede ser que se use porque es una herramienta que yo le veo un futuro inmenso. Lo que pasa es que no tengo ni idea de los costos que significa implementar esas herramientas, ¿no? No, pero la tecnología ya se está usando, digamos, se empieza a ver el comportamiento, digamos. Uno lo que no sabe es cómo es el comportamiento de esos animales Claro, cuando por eso. empiezan, digamos, el síntoma bien agudo en cuanto a comportamiento, o por lo menos yo. Y yo creo que sí o sí en cualquiera de estos signos nerviosos lo primero que se debe manifestar es en la merma en el consumo, con seguridad. O viste, ya en casos extremos ya ni pueden ni tomar agua. Pero el comienzo yo creo que los primeros me parece, no conozco el tema, pero me da la impresión de que uno de los signos que tendría que tener en cuenta, que lo tenés para otras patologías, es la disminución en el consumo. Y después los cambios de comportamiento. Ok, gracias. ¿Puedo usar Gabriel, una vez más, Ernesto? Escucho. sí, sí, Horacio, y después le damos lugar a Gabriel, que también levantó la mano. Bueno, no, te paso un tema de hipomagnesemia, Ernesto. Sí, Cuando hay que hacer movimientos, porque, por ejemplo, para hacer programas de inseminación en épocas de hipomagnesemia que empieza a haber casos, ¿vos qué valor le das a dar en el momento que estás encerrando los animales, o sea, que estás haciendo alguna maniobra, ya sea iniciando el tratamiento, inseminando, etcétera, de dar un inyectable? ¿Cuánto le estarías aportando el 100% con un inyectable de magnesio? es decir, sin duda que el beneficio va a ser bueno, porque vos estás levantando el magnesio. La contra de que siempre nosotros hemos dicho es que la duración de ese magnesio no pasa las 24 o 48 horas, pero en ese tiempo tendrías que haber terminado de trabajar. El riesgo es que eh, pasás a los animales por la manga y podés ya llegar tarde con el magnesio. Es decir, eh, estás haciendo un movimiento estresante, digamos, para inyectarle. Pero el beneficio es lógicamente que lo vas a tener porque estás levantando los valores de magnesio en sangre, eso seguro. No, ya, yo lo El que te riesgo decía no era, sé. en cada encierre, por ejemplo, para los programas de IATF, en cada encierre, para iniciar el tratamiento, suplementamos con magnesio inyectable. Lo mismo al finalizar el tratamiento y lo mismo al momento de inseminar. ¿Te da una mayor cobertura, menor Sí, riesgo o consideras que no, no? sin duda, sin duda. Es decir, ahí vos pensás que el animal tiene, es decir, que consumir todos los días 30 gramos de magnesio para que se libere la cantidad suficiente como para que fisiológicamente el bicho esté en equilibrio, ¿no es cierto? Si vos lo encerrás un día antes y trabajás sin comer, bueno, el magnesio cae, sí o sí cae. O sea que vos estás reponiendo. Lo que no tengo ni idea del costo que vos te está saliendo esa maniobra. No sé cuánto sale, con cuántas vacas lo pagás. Es decir, eso ya entra en un terreno económico que, bueno, que lo tienen que sacar los productores, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista
del animal, y vos estás inyectando algo que falta, así que está bien. Ok. Pero sé consciente que a las 24 horas va a estar igual que antes. No, sí, digamos, por lo menos nosotros lo que hacemos es, al momento del encierre, están con rollos Agua, abiertos y espolvoreados con sales de magnesio. está bien. Y agua, ¿Eh? y agua, Y agua. porque estamos viendo, Germán tuvo un caso hace muy poquitito y yo tuve otro, intoxicaciones hídricas, que es otro drama que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no es cierto? La privación de agua y después el consumo violento del agua te mata, pero unos cuantos animales. Pero ¿por qué me decís de intoxicación hídrica en... Y porque vos estás encerrando, no, si tenés agua, por eso te preguntaba si tenías agua en la bebida, en los Sí, en la corrales. Ensenada, Si sí, sí, tenés sí, agua no sí. pasa nada. O Ok. sea, a menos que sea un día muy caluroso, que vengan de comer una festuca tóxica o una pastura con presencia de clavíceps. Si todas esas cosas uno tiene que medirlas, estamos hablando de una época del año determinada, ¿no es cierto? Cuando la temperatura está por arriba de los 25 grados. Después no pasa nada. Pero programar todos esos movimientos pensando en un estrés hídrico y en posible intoxicación hídrica, y no cuesta nada. Es decir, son medidas que uno tiene que tener en la cabeza, es decir, hechos que tiene que tener en la cabeza para no padecer de una posible mortandad. Clarísimo, Ernesto, como siempre. Gabriel, había... Sí, un comentario rápido para reforzar lo que decía Ernesto. Como bien dice Ernesto, los sensores miden comportamiento y en cualquier patología, lo que primero hace el animal es sacrificar el consumo, la Exacto. actividad y la rumia. Entonces, y eso es lo que miden la mayoría de los sensores. Y si bien te puede predecir algo, después hay que buscar la causa y por ahí esa es la parte más desafiante. Acordémonos que los sensores no diagnostican enfermedades, Ah, simplemente te alertan las desviaciones del comportamiento habitual de un animal. Y por otro lado, algunos sistemas, lo bueno que tienen es que te hacen tendencias de grupo. Entonces, lo que vos podés presumir o para lo cual podés usar la herramienta es, por ejemplo, abriste un silo nuevo que se lo va a dar, por ejemplo, a las vacas secas o a las vaquillonas que tenés con monitoreo, obviamente. Entonces podés empezar a ver el comportamiento a nivel de grupo y eventualmente individual en base a, por ejemplo, un nuevo ingrediente o una bolsa de silo, como dije recién, o un rollo nuevo. Pero es como dice Ernesto, tenés que estar arriba, tenés que ir viendo, tenés que ir trazando tu propio plan de trabajo usando los sensores. El sensor no te va a decir. Y si por son eso, intoxicaciones hiperagudas, no te da tiempo a nada. Nos ha exactamente. pasado que se te muere la vaca y el día anterior tenía 600 minutos de rumia y al día siguiente la encontraste muerta. Ahí no te, porque es hiperagudo o agudo. Entonces hay que usar la herramienta y aprender a usarla. Por eso, pero yo creo que es una herramienta espectacular, pero Sí, requiere, es decir, nunca va a reemplazar al veterinario. Alguien tiene que no. interpretar todos esos cambios y no es solamente que tiene más movimiento, menos movimiento, que come más o come menos. No, es como vos decís, hay que empezar a afinar, tratando de encontrar algún parámetro que te guíe hacia una determinada patología. Y bueno, y Requiere del se irá veterinario. afinando. Es condición sine qua non que haya un veterinario mirando eso, en mi Sí, sin opinión. duda. Yo creo que sí. Eso nomás. Gracias. Gracias a vos. Bueno, muy buena discusión la última. Eh, yo no quiero, digamos, abusar del tiempo de Ernesto. Te reitero mi agradecimiento, Ernesto. Además de la excelente charla, eh, sinceramente tuviste una excelente convocatoria y te lo agradezco. Permítanme decirles que va a haber próximamente alguna charla sobre esta temática. Justo en la previa con Ernesto comentábamos cuáles serían las próximas 5
y de hecho Germán está en contacto con alguien que pasó por la residencia y está con el tema de sensores, así que ojalá la podamos disfrutar esa Ojalá. charla también. No sé si queda algo más. Ernesto, vos disponés del tiempo. Yo desearles buenas noches y muchas gracias a todos. Bueno, mi agradecimiento por la invitación, Brando. Un gusto. Y saludo a todos los viejos amigos y viejos residentes.